Me dijeron que no le contara a nadie, que sería nuestro secreto. Dijeron que me matarían si abría la boca, y yo con apenas 12 años le creía a ese monstruo. La sangre en mis piernas fue solo el comienzo de la pesadilla. Buenos días, mis queridos. Mi nombre es Clotilde, pero todos me dicen Clo. Tengo 79 años. Nací y crecí en Guadalajara, Jalisco. Y hoy voy a contar una historia que guardé por casi 67 años. Una historia que muchos de mi familia ni siquiera saben bien, porque la vergüenza y el miedo me callaron por tanto tiempo. Si estás viendo este video, déjame un me gusta y suscríbete al canal. Esta viejita se los agradece de corazón. Cuéntame en los comentarios de qué parte de México me estás viendo. A veces me quedo imaginando cómo mis palabras llegan a lugares donde nunca puse un pie, y eso me da una alegría que ni sé explicar. También comenta algo que te guste hacer. Estoy buscando nuevas actividades de entretenimiento para divertirme en mi tiempo libre. Estoy ansiosa por leer todos los comentarios. Vamos a empezar por el principio, cuando yo todavía era la princesita de la casa, antes de que la oscuridad entrara por la puerta de enfrente disfrazada de familia. Nací en 1946, poco después de la Segunda Guerra Mundial. Guadalajara era una ciudad muy diferente de lo que es hoy. Vivíamos en una casa grande cerca del centro, con un patio inmenso donde jugaba con mis muñecas de trapo. Mi papá, Alides, trabajaba en las oficinas de Ferrocarriles Nacionales de México. Un hombre respetado, que siempre llegaba a casa con el traje impecable, incluso después de un día completo de trabajo. Mamá, doña Isaura, era maestra de primaria, de esas que sabía de memoria los nombres de todos los alumnos. Era una mujer elegante, siempre con vestido bien planchado y cabello arreglado, incluso dentro de casa. Decía que una mujer decente siempre debe estar presentable porque nunca se sabe quién va a tocar la puerta. Éramos una familia de clase media, en una época en que eso significaba tener privilegios que la mayoría no tenía. Teníamos una muchacha, Sebastiana, que dormía en casa y cuidaba de todo mientras mis papás trabajaban. Era como una segunda madre para mí. Me enseñaba historias de espantos que me hacían temblar de miedo y reír al mismo tiempo. Yo era hija única, el centro de las atenciones. Papá y mamá intentaron tener más hijos, pero después de 2 abortos, los doctores dijeron que era peligroso para mamá intentarlo de nuevo. Entonces todas las esperanzas, sueños y ambiciones de ellos fueron depositados en mí, y confieso que yo aprovechaba esa posición. Era consentida, sí, no lo voy a negar. Me compraban las mejores muñecas, los vestidos más bonitos, y tenía clases de piano con la maestra italiana que vivía cerca de la iglesia. Clotilde va a ser una señorita muy fina, decía mamá para las vecinas que venían a tomar café en casa las tardes de sábado. Sabe coser, bordar y ya toca 3 canciones completas en el piano. Las mañanas en la escuelita eran fáciles para mí. Ser hija de la maestra más respetada de la ciudad tenía sus ventajas. Las otras maestras siempre me elogiaban, incluso cuando no lo merecía. Las tardes, después de hacer la tarea, podía jugar en el patio o en la banqueta con los otros niños de la calle. Jugábamos víbora de la mar, trompo, a las escondidas hasta que el sol comenzaba a ponerse. Los domingos eran especiales. Nos levantábamos temprano para ir a misa en la Catedral de Guadalajara. Mamá me vestía con mi mejor vestido, me ponía listones en el cabello y me hacía prometer que me quedaría quietecita durante la celebración. Después de misa, íbamos a almorzar a casa de mi abuela materna, mamá Aparecida, que vivía a algunas cuadras de la catedral. El almorzar del domingo era una fiesta. Varios tíos, tías y primos se reunían alrededor de la mesa grande de madera que estaba en el patio, debajo del nogal. Mamá Aparecida hacía pozole con pollo de rancho que tardaba 2 días en quedar listo. El olor de esa comida es una de las memorias más vivas que tengo de mi infancia feliz. Abuelito Benito, esposo de mamá Aparecida, era un hombre callado pero cariñoso. Trabajaba en el campo desde niño y aunque ya jubilado, todavía mantenía un huerto impecable en el fondo del patio. De él recibía las mejores frutas, mangos, tejocotes, guayabas recién cortadas, todavía tibias del sol. Mi abuela paterna, mamá Olinda, era viuda desde que yo era bebé. Vivía sola en una casita pequeña del otro lado de la ciudad. La visitábamos una vez al mes, siempre llevando víveres y medicinas. Era una señora de pocas palabras, siempre vestida de negro, pero que sonreía con los ojos cuando me veía llegar. Fue en 1957, yo tenía 11 años, cuando las cosas comenzaron a cambiar. Mamá Aparecida,
aquella que hacía el mejor pozole del mundo, comenzó a sentir dolores fuertes. Al principio todos pensaron que era solo la edad. Ya tenía 67 años en esa época, pero los dolores no pasaban y se fue poniendo cada vez más flaca, más débil. «Es un tumor», oí a papá diciéndole bajito a mamá una noche cuando pensaban que yo estaba dormida. «El doctor dice que ya se extendió por todo el cuerpo». No entendí bien lo que eso significaba, pero sabía que era algo grave por la manera en que mamá comenzó a llorar, ahogando sollozos con las manos para que yo no la oyera. Mamá Aparecida duró apenas 3 meses después del diagnóstico. Vi a mi madre, siempre tan fuerte y controlada, desmoronarse poco a poco. Comenzó a faltar al trabajo para cuidar a su madre enferma. Pasaba días y noches al lado de la cama dando medicina, cambiando sábanas, rezando. Recuerdo el día en que mi abuela partió. Era un domingo, irónicamente. No hubo pozole, no hubo risas en el patio, solo silencio y el sonido del llanto contenido de los adultos. Me quedé sentada en el escalón del portal, sin entender bien por qué todos estaban tan tristes, pero sintiendo el peso de esa ausencia que nunca más sería llenada. El funeral fue al día siguiente. La ciudad entera parecía estar en el cementerio. Mamá Aparecida era conocida y querida por muchos. Mamá estaba devastada, apoyada en el brazo de mi papá, pareciendo que se iba a desmayar en cualquier momento. Fue ese día que vi a mi abuelo Benito, viudo a los 70 años, llorar por primera vez. No un llanto escandaloso, sino lágrimas silenciosas que escurrían por el rostro arrugado mientras miraba fijamente el ataúd siendo bajado a la tierra. En las semanas siguientes, la vida trató de volver a la normalidad, pero había una sombra en nuestra casa. Mamá estaba diferente, distante. Trataba de sonreírme, pero yo me daba cuenta de que no era la misma sonrisa de antes. Papá hacía lo posible para mantener todo funcionando. Me llevaba y traía de la escuela, ayudaba a Sebastiana con algunas tareas de la casa, trataba de animar a mamá con pequeños regalos. Fue entonces que mi abuelo Benito comenzó a aparecer más en casa. Al principio venía solo para el almuerzo del domingo, que ahora era en nuestra casa. Después comenzó a aparecer durante la semana también. «Tu abuelo está muy solo en esa casa», explicó papá. «Tu mamá es la única hija que vive en la ciudad. Tus tíos están todos lejos. Es nuestra responsabilidad cuidarlo ahora». Me gustaba el abuelito. Siempre traía dulces de menta en el bolsillo y me contaba historias de cuando era niño en el rancho. Historias de jaguares que aparecían en la siembra, de pescas en el río, de fiestas de San Juan donde conoció a mi abuela. Eran historias sencillas, pero que me hacían viajar a un tiempo que nunca conocí. Un día, unos 2 meses después del funeral de la abuela, mi papá llegó a casa con una expresión seria. Llamó a mamá y los dos se quedaron platicando en voz baja en la cocina por un buen rato. Traté de oír, pero Sebastiana me mandó al cuarto a hacer la tarea. En la cena de esa noche, papá hizo el anuncio. «Clotilde, tu abuelo va a venir a vivir con nosotros. Ya no puede quedarse solo en esa casa. Es muy grande para que él la cuide y anda olvidando las cosas. Ayer dejó la estufa prendida y pudo haber causado un incendio». Mamá asintió con la cabeza, aunque sus ojos parecían preocupados. «Vamos a arreglar el cuartito de atrás para él. Ya hablé con Sebastiana. Ella va a ayudar a traer sus cosas mañana». Me emocioné con la idea. Tener al abuelito en casa significaba más historias, más dulces de menta, más atención. No me di cuenta en ese momento de cómo mamá parecía incómoda con la situación. No entendí la mirada de precaución que ella y papá intercambiaron. ¿Cómo podía imaginar que esa decisión tomada por amor y deber familiar cambiaría completamente el rumbo de mi vida? ¿Cómo podía saber que detrás de esas historias de rancho y esos dulces de menta se escondía un monstruo que destruiría mi infancia para siempre? Esa noche dormí tranquila, soñando con las historias que el abuelito me contaría todos los días. Poco sabía que las verdaderas pesadillas estaban a punto de comenzar. Abuelito Benito llegó una mañana de miércoles, cargando apenas una maleta de cuero vieja y una caja de cartón con sus pertenencias más preciadas. Yo estaba en la escuela cuando se instaló en el cuartito de atrás, ese que quedaba después del patio de servicio, separado de la casa principal por un pequeño corredor techado. «Ahora el abuelito va a ser parte de nuestra rutina, Clotilde», explicó mamá mientras preparaba la cena de ese día. «Ya está viejito y necesita nuestros cuidados. Sé una buena niña y ayuda en lo que puedas». Al principio, la presencia de él parecía una bendición.
Abuelito se levantaba temprano, antes incluso que Sebastiana, y ya tenía el café hecho cuando todos nos levantábamos. Tenía una manera sencilla de hacer las cosas, pero eficiente. Arregló la llave del fregadero que siempre goteaba, compuso el portón que rechinaba, comenzó un pequeño huerto en el rinconcito del patio. Mi papá se puso contento al ver que a pesar de sus 70 años, abuelito todavía tenía fuerza y ganas. Don Benito tiene buena mano para estas cosas, comentaba papá con aprobación. Es hombre acostumbrado al trabajo pesado desde niño. Los primeros señales de que algo no andaba bien comenzaron sutilmente, como nubes finas que anuncian una tormenta distante. Noté que mamá evitaba quedarse sola con el abuelito. Cuando él entraba a la cocina mientras ella cocinaba, mamá luego encontraba una excusa para salir o me pedía que me quedara ahí con ella. En esa época pensé que era solo el luto todavía reciente por la muerte de la abuela lo que dejaba el ambiente pesado entre ellos. Abuelito comenzó a darme aún más atención. No solo me contaba historias, sino que ahora me traía pequeños regalos. Listones de colores para el cabello, dulces de la Valentina, hasta una muñeca de trapo que él mismo hizo. Eso me ponía muy contenta. Nunca había recibido tanta atención de un adulto que parecía tener tiempo infinito para mí. Fue más o menos un mes después de su llegada que noté el primer cambio real en su comportamiento. Estábamos cenando los cuatro, yo, mamá, papá y abuelito. Sebastiana ya se había retirado a su cuarto en el fondo. Mi papá comentó sobre un aumento que había conseguido en el trabajo. Con este dinerito extra podemos hasta pensar en meter a Clotilde en esas clases de ballet que tanto pide, dijo papá sonriéndome. Casi brinqué de la silla de alegría, pero la voz del abuelito interrumpió mi celebración. ¿Ballet?, rezongó, golpeando el tenedor en el plato con más fuerza de la necesaria. ¿Para qué gastar dinero en tonterías? La niña tiene que aprender cosas útiles, cocinar, coser, cuidar la casa. Eso de andar brincando en zapatillas es cosa de gente de la capital que no tiene que hacer. Un silencio incómodo se apoderó de la mesa. Mi papá, siempre tan seguro, pareció achicarse ante las palabras ásperas del abuelito. Mamá miró hacia su plato, evitando la confrontación. Papá, con todo respeto, la educación de Clotilde es decisión nuestra. Mi papá finalmente respondió, pero su voz sonaba menos confiante de lo normal. Abuelito soltó una risa seca. ¿Decisión de ustedes? Ustedes están criando a esta niña toda llena de caprichos. En mi tiempo, los niños obedecían y punto. No andaban escogiendo lo que querían hacer o no. Esa fue la primera vez que vi el lado autoritario de mi abuelo, pero estaba lejos de ser la última. Poco a poco comenzó a meterse en todo, en los horarios de las comidas, en la ropa que yo usaba, hasta en el volumen del radio cuando papá escuchaba el partido de fútbol. Esta casa se está volviendo un desmadre, se quejaba. En mi tiempo, el hombre que se respetaba mantenía el orden en el hogar. Era como si quisiera ser el dueño de todo, incluyendo a las personas. Noté que papá, para evitar discusiones, comenzó a ceder en cosas pequeñas. Mamá, por su parte, se quedaba cada vez más callada, más apagada. Lo peor era cuando mi papá necesitaba viajar por trabajo. Sucedía una vez al mes. Generalmente se quedaba 2 o 3 días fuera visitando otras estaciones ferroviarias. En esos días, abuelito actuaba como si fuera el hombre de la casa, dando órdenes a todos, incluyendo a Sebastiana, que comenzó a quejarse bajito. «Don Benito no es mi patrón», murmuró para mamá una tarde cuando pensó que yo no estaba oyendo. «El señor anda creyendo que puede mandar hasta en el aire que respiramos». Fue durante uno de esos viajes de mi papá, en agosto de 1958, que pasó algo que me dejó realmente asustada por primera vez. Mamá había ido a llevar unas ropas a una prima enferma y regresaría hasta la tarde. Sebastiana estaba lavando ropa en la pila del fondo. Yo estaba en la sala haciendo mi tarea de matemáticas. Abuelito entró a la sala, se sentó en el sillón frente a mí y se quedó observándome en silencio. Sentí un escalofrío extraño en la nuca, como si algo no estuviera bien. «Ven acá, Clotilde», dijo después de algunos minutos. «Deja que el abuelito vea si estás haciendo esa tarea bien». Me acerqué sosteniendo el cuaderno. Él se dio palmaditas en la rodilla, indicando que me debía sentar ahí. Reacia, obedecí. Al fin y al cabo, era mi abuelo, y siempre me habían enseñado a respetar a los mayores. «Ya te estás volviendo una señorita», murmuró pasando la mano por mi cabello, de una manera que me hizo sentir incómoda. «Ya casi estás en edad de casarte, ¿sabías?» «Solo tengo 12 años, abuelito»,
respondí confundida. En mi época, las niñas de 12 años ya estaban prometidas. Tu abuela tenía 14 cuando se casó conmigo. Su mano bajó por mi espalda en una caricia que ya no parecía caricia de abuelo. Necesitas aprender a ser mujer pronto. En ese momento, Sebastiana entró a la sala cargando una canasta de ropa. Abuelito inmediatamente quitó la mano de mi espalda y cambió el tono de voz. Esta niña ni sabe hacer una cuenta de división. En mi tiempo aprendíamos eso con reglazo. Me levanté rápidamente, aliviada por la interrupción. Algo en la mirada de Sebastiana me dijo que había notado algo extraño, porque frunció el ceño y me vigiló por el resto de la tarde. Esa noche, después de la cena, me fui a mi cuarto más temprano diciendo que tenía dolor de cabeza. En realidad, quería estar lejos del abuelito. Había algo en la manera que me miraba ahora que me daba miedo. Un miedo que no podía explicar ni entender completamente. Acostada en mi cama, oí a mi mamá y mi abuelo platicando en la cocina. Las voces comenzaron bajas, pero pronto subieron de volumen. Alides es muy blando con esa niña. La voz del abuelito resonó por el corredor. Y tú también. Están criando a una inútil. Papá, por favor. La voz de mamá sonaba cansada. Clotilde es una buena niña, estudiosa, educada. ¿Educada? Él interrumpió con una risa fría. Apenas me mira a los ojos cuando le hablo. En mi tiempo, los niños miraban a los ojos de los mayores y obedecían sin cuestionar. Los tiempos son otros, papá, y le pido que respete nuestra manera de criar a nuestra hija. Hubo un ruido como si alguien hubiera golpeado la mesa. ¿Respetar? Respeto era lo que tú debías tener por mí. Soy tu padre. Después de que tu madre murió, ustedes me arrinconaron en ese cuartito de atrás como si fuera un perro viejo. Nadie lo arrinconó a usted en ningún lado. La voz de mamá se quebró. Estamos tratando de cuidarlo, darle comodidad. ¿Comodidad? Él se rió de nuevo de esa manera que me daba escalofríos. Me encierran en ese cuchitrilo mientras ustedes se quedan en la casa grande. Me sirven al último en la mesa. Me mandan callar la boca cuando doy un consejo. Hubo un silencio, y entonces la voz de mamá, ahora más baja. Si usted no está contento aquí, puede regresar a su casa. Nadie lo obligó a venir. Otro golpe en la mesa, más fuerte. ¿Eso es lo que quieres? ¿Deshacerte de tu padre viejo? ¿Mandarme de vuelta para quedarme solo hasta morir? ¿Así es como honras a tu madre? Ella debe estar revolcándose en la tumba de vergüenza de ti. Me tapé los oídos con la almohada, no queriendo oír más. Esa noche tuve pesadillas con sombras que me perseguían por la casa. En la mañana siguiente, mamá tenía ojeras profundas y apenas tocó el café. Abuelito, por otro lado, parecía extrañamente satisfecho, como si hubiera ganado alguna batalla. Cuando papá regresó de viaje 2 días después, me di cuenta de que mamá no le contó nada sobre la discusión. Ella sonreía forzadamente, decía que todo estaba bien. Abuelito, por su parte, estaba más amable que nunca con mi papá, ofreciéndose a ayudar en lo que fuera necesario, elogiándolo por trabajar tanto para mantener a la familia. Fue como si 2 personas diferentes vivieran dentro de mi abuelo, el hombre gentil y servicial que aparecía cuando mi papá estaba en casa, y el tirano controlador que emergía tan pronto como papá salía por la puerta. Una semana después, Sebastiana pidió su raya. Dijo que había conseguido un trabajo mejor en una casa del centro, pero vi en sus ojos que había otro motivo. Antes de irse, me abrazó fuerte y me susurró al oído. Cuídate, niña. Y si algo malo pasa, cuéntale a tu mamá inmediatamente. No entendí la advertencia en ese momento, pero pronto, muy pronto, entendería perfectamente lo que ella quiso decir. Con la salida de Sebastiana, mamá pasó a quedarse más tiempo en casa. Pidió permiso en la escuela por algunas semanas diciendo que necesitaba organizar la casa. Creo que en el fondo no quería dejarme sola con el abuelito. Eso me trajo algún alivio temporal, pero no duró mucho. Pronto mamá necesitó regresar a las clases. El director de la escuela había sido claro en que no podía extender su permiso por más tiempo, y papá comenzó a hacer viajes más largos, a veces quedándose fuera por una semana entera. Fue en una de esas semanas, en noviembre de 1958, que mi mundo se derrumbó completamente. Mamá había ido a una junta en la escuela que duraría hasta tarde. Yo estaba en mi cuarto, ya en camisón, cepillándome el cabello antes de dormir. La puerta se abrió sin que tocaran. Abuelito estaba parado ahí, observándome con una mirada que nunca voy a olvidar en la vida. Una mirada que mezclaba algo animal con una frialdad calculadora que me heló hasta el alma. Tu mamá regresa hasta tarde,
dijo entrando al cuarto y cerrando la puerta detrás suyo. Necesitamos tener una plática de adulto a adulto, Clotilde. Supe en ese instante que algo terrible iba a pasar. Un pánico primitivo se apoderó de mí, haciendo que mi corazón latiera tan fuerte que parecía que iba a explotar en mi pecho. Lo que pasó en los minutos siguientes es algo que todavía me atormenta en las noches más oscuras. Sus manos ásperas, su peso inmovilizándome contra la cama, el dolor punzante, mis gritos ahogados por la mano arrugada que cubría mi boca, el olor a tequila y sudor agrio, las palabras horribles susurradas en mi oído. «Si le cuentas a alguien, las mato a ti y a tu mamá», dijo cuando terminó, acomodándose la ropa como si nada hubiera pasado. «Nadie te va a creer. Van a decir que tú provocaste al abuelito, que eres una niña sin vergüenza». Me quedé paralizada en la cama mucho tiempo después de que él salió, incapaz de llorar, incapaz hasta de respirar bien. Un pedazo de mí murió esa noche. La niña confiada, alegre y soñadora se fue para siempre, sustituida por un cascarón vacío lleno de vergüenza y miedo. En la mañana siguiente no pude levantarme para ir a la escuela. Mi cuerpo dolía de maneras que nunca imaginé que fuera posible. Había sangre en mi camisón, en las sábanas. Cuando mamá vino a ver por qué no me había levantado, mentí. Dije que tenía cólicos, que había despertado en esos días. Ella pareció creerme, me trajo un té y me dejó quedarme en casa. Abuelito pasó todo el día en la calle, gracias a Dios. Cuando regresó en la noche, actuó como si nada hubiera pasado. Cenó normalmente, contó historias para mi papá, hizo bromas. Ni siquiera me miró. Yo quería gritar, quería contarlo todo, pero sus palabras resonaban en mi cabeza. «Las mato a ti y a tu mamá». Y yo le creí, con la inocencia y el terror de una niña de 12 años. Creí que sería capaz de eso. Así comenzó mi infierno personal. Lo que debería ser un hogar se volvió una prisión de terror. Su presencia, su olor, su voz, todo me causaba pánico. Y lo peor, nadie se daba cuenta, o tal vez no querían darse cuenta. Las noches se volvieron mi mayor pavor. Cada vez que oía pasos en el corredor, cada vez que una tabla del piso rechinaba, me encogía en la cama rezando para que él no viniera. Pero siempre venía. No todas las noches, lo que era casi peor, porque la incertidumbre me mantenía en constante estado de alerta, de terror anticipado. Comencé a cambiar. Dejé de comer bien, adelgacé. Mis calificaciones en la escuela bajaron. Ya no quería salir a jugar ni platicar con nadie. Pasé a dormir con unas tijeras debajo de la almohada, aunque sabía que jamás tendría valor para usarlas. «¿Qué te está pasando, hija?», preguntaba mamá preocupada. «Pareces un fantasma andando por ahí». Yo quería tanto contarle. Las palabras llegaban hasta la punta de la lengua, pero entonces veía al abuelito parado en la puerta, observándome con esa mirada que lo decía todo, y el miedo me callaba nuevamente. 3 meses pasaron así, 3 meses que parecieron 3 siglos. 3 meses en que cada noche era una tortura, cada día un ejercicio de fingimiento. Había aprendido a existir en un espacio entre la vida y la muerte. No completamente viva porque algo fundamental había sido destruido en mí, pero tampoco muerta porque mi cuerpo insistía en seguir funcionando, respirando, moviéndose automáticamente por el mundo. Fue en febrero de 1959, en pleno verano, que todo finalmente salió a la luz. No porque creé valor para contarlo. Ese valor yo no lo tenía, sino porque mi cuerpo habló por mí. Abuelito había estado particularmente violento la noche anterior. Mamá y papá habían ido a un cumpleaños y regresarían tarde. Él aprovechó para beber más de lo normal y vino a mi cuarto más temprano que de costumbre. «Hoy el abuelito te va a enseñar unas cosas nuevas», dijo con esa sonrisa que me daba náuseas. Traté de resistir por primera vez. Grité, pateé, arañé. Eso solo lo puso más furioso. Cuando terminó, yo estaba más lastimada que nunca. Brazos morados de tanto ser apretada, arañazos en los hombros, un corte en el labio de cuando me pegó para que me quedara callada. En la mañana siguiente no podía esconder las heridas. Era verano, hacía un calor insoportable, y mamá entró al cuarto mientras yo todavía dormía. Cuando jaló la sábana para despertarme, vio los moretones en mis brazos, la sangre seca en el labio cortado. El grito de ella despertó a toda la casa. El grito de mi madre esa mañana calurosa de febrero fue como un desgarre en el tejido del silencio que me había sofocado por meses. Sus ojos recorrieron mi cuerpo marcado, deteniéndose en cada moretón, en cada arañazo, en el corte de mi labio.
Vi el horror crecer en su rostro, mientras la comprensión de lo que estaba pasando finalmente la golpeó como un rayo. «¡Dios mío, Clotilde! ¿Quién te hizo esto?», preguntó sentándose en la orilla de la cama, las manos temblando al acercarse a mis brazos morados. No pude responder. Era como si un nudo se hubiera formado en mi garganta, bloqueando cualquier palabra. Después de meses guardando ese secreto horrible, no sabía cómo empezar, cómo hacer que esas palabras salieran de mi boca. ¿Cómo contarle a mi propia madre que su papá, el hombre que ella había acogido en nuestra casa, estaba destruyendo mi vida noche tras noche? Papá apareció en la puerta, todavía abotonándose la camisa del pijama, el cabello despeinado de quien acababa de despertar. «¿Qué pasó?», preguntó alarmado por el grito. Sus ojos se agrandaron al verme. Nunca había visto a mi papá de esa manera. El rostro pálido, las pupilas dilatadas por el shock, las manos cerradas en puños tan apretados que los nudillos se pusieron blancos. Por un instante terrible pensé que abuelito también aparecería ahí, que entraría al cuarto con esa cara de preocupación falsa, fingiendo no saber nada, listo para inventar alguna mentira. Mi cuerpo entero se contrajo con esa posibilidad, pero fue justamente ese miedo obvio, esa reacción física de pavor, lo que finalmente hizo entender a mi madre. Vi el momento exacto en que la percepción atravesó su rostro. Sus ojos se llenaron de lágrimas y se cubrió la boca con la mano, como si quisiera impedir que escapara un grito aún mayor. «Fue él, ¿verdad?», susurró con voz temblorosa. «Fue mi papá, ¿verdad?». No necesité responder con palabras. Mi silencio, las lágrimas que finalmente comenzaron a escurrir por mi rostro, el temblor incontrolable de mi cuerpo, todo confirmó lo que ella temía. Mi papá tambaleó como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Me miró, después a mamá, después de vuelta a ella, buscando alguna explicación que no existía, algún sentido en un horror que no tenía sentido ninguno. «¿Cuánto tiempo?», preguntó mi madre, sosteniendo mis manos entre las suyas, los ojos fijos en los míos. «¿Hace cuánto tiempo está pasando esto, mi hija?». Tres meses», logré balbucear, la voz casi inaudible. «Desde noviembre». 3 meses. 90 días. Para ellos era un shock, una revelación súbita y devastadora. Para mí había sido una eternidad en el infierno, minuto por minuto, segundo por segundo. El rostro de mi madre se contorsionó en una expresión que nunca había visto antes. Una mezcla de dolor, rabia y culpa que parecía envejecerla 10 años en 10 segundos. «¿Por qué no nos dijiste antes?», preguntó mi papá, la voz ronca. Las palabras del abuelito resonaron en mi cabeza. «Si le cuentas a alguien, las mato a ti y a tu mamá». Incluso ahora, con el secreto revelado, esa amenaza todavía tenía poder sobre mí. Dijo que nos iba a matar si yo contaba. Hablé entre sollozos. Dijo que nadie me iba a creer, que iban a decir que yo lo provocaba. Mi papá soltó un sonido extraño, como un animal herido. Vi algo cambiar en sus ojos, la confusión y el shock, dando lugar a una furia que jamás había visto en aquel hombre siempre tan calmado y controlado. Se volteó bruscamente y salió del cuarto. Oí sus pasos pesados por el corredor en dirección al cuartito del fondo. «¡Ay, no!», gritó mamá, corriendo detrás de él. Me quedé sola en la cama, todavía envuelta en las sábanas manchadas, oyendo los sonidos distantes de una confusión. Voces alteradas, algo quebrándose, un golpe sordo. Quería levantarme, ver lo que estaba pasando, pero mi cuerpo parecía hecho de plomo. No podía mover ni un músculo. Minutos después, o fueron horas, el tiempo parecía distorsionado. Mamá regresó. Estaba pálida, con el cabello despeinado y los ojos rojos de tanto llorar. Se sentó a mi lado en la cama y me abrazó, un abrazo diferente de todos los otros que me había dado, desesperado, como si temiera que yo pudiera desaparecer en cualquier momento. «Se fue», murmuró contra mi cabello. «Tu papá lo corrió. No va a volver nunca más. Ya estás segura». Yo quería creer en esas palabras, quería sentirme aliviada, liberada, pero el miedo se había infiltrado tan profundamente en mí que parecía formar parte de mi propia piel. «¿Y si regresa de noche?», pregunté, la voz quebrada por el terror que esa posibilidad me causaba. «¿Y si viene a buscarme cuando ustedes estén durmiendo?». Mamá sostuvo mi rostro entre sus manos, obligándome a mirar a sus ojos. «No va a pasar», dijo con una firmeza que no dejaba espacio para dudas. «Tu papá está allá afuera ahora mismo cambiando todas las cerraduras, y después
Después vamos a la policía. La palabra policía provocó una nueva ola de pánico en mí. Significaba que otras personas sabrían, que tendría que contar todo de nuevo, revivir cada detalle horrible. No quiero ir, lloré, escondiendo el rostro en las manos. No quiero que nadie sepa. Entiendo tu miedo, mi hija, dijo mamá acariciando mi cabello. Pero necesitamos hacer esto para que él nunca más le haga daño a ti o a cualquier otra niña. Ese día no fuimos a la policía. En vez de eso, mamá me llevó al doctor, un viejo amigo de la familia que atendía en casa. Con discreción, recuerdo su rostro poniéndose cada vez más sombrío mientras me examinaba, haciendo preguntas en voz baja que yo apenas podía responder. Va a necesitar cuidados, le dijo a mi madre cuando terminó. No solo físicos. En la mañana siguiente, todavía adolorida y exhausta, fui llevada a la delegación. Era un edificio gris e intimidador en el centro de la ciudad. Mamá sostuvo mi mano todo el tiempo mientras papá caminaba algunos pasos adelante de nosotras, los hombros tensos, la mandíbula apretada de rabia contenida. Nos llevaron a un cuarto pequeño, con paredes descarapeladas y un ventilador ruidoso que solo circulaba el aire caliente. Un delegado de bigote grisáceo escuchó nuestra historia, anotando todo en un cuaderno gastado. Su rostro permanecía impasible, profesional, pero vi algo cambiar en sus ojos cuando entendió lo que había pasado. Necesitamos la declaración de la niña, dijo mirando más a mis papás que a mí. Sola. No, protesté agarrando el brazo de mi madre con fuerza. No me quiero quedar sola. Es el procedimiento, explicó el delegado con una gentileza sorprendente. Pero su mamá puede quedarse si usted prefiere. Así, con mamá a mi lado, conté todo. Cada noche, cada abuso, cada amenaza. Las palabras salían en chorros entrecortados por sollozos mientras mantenía los ojos fijos en mis propias manos, incapaz de mirar a los adultos en el cuarto. Cuando terminé, el silencio era tan denso que parecía tener peso propio. El delegado carraspeó, visiblemente incómodo. Lo vamos a encontrar, garantizó. No se va a escapar. Pero se escapó, al menos por un tiempo. Las semanas siguientes fueron un borrón de doctores, de preguntas repetidas exhaustivamente, de miradas de lástima que me seguían por todas partes. La noticia se esparció rápidamente, como pasa en ciudades pequeñas. Los susurros me acompañaban en los pasillos de la escuela, en el camino a la iglesia, en las tiendas del centro. «Es esa niña», decían. «Dicen que el abuelo... pobrecita». Ya no era más Clotilde la niña consentida, hija del empleado del ferrocarril y de la maestra respetada. Era la víctima, un objeto de curiosidad mórbida y lástima superficial. En casa, las cosas también cambiaron drásticamente. Mis papás, devastados por la culpa de no haber notado lo que estaba pasando, convirtieron esa culpa en sobreprotección. Nunca más me quedé sola. Siempre había alguien conmigo. Mamá, papá, una tía que vino a pasar una temporada con nosotros. Las ventanas ahora tenían cerrojos nuevos, y papá verificaba 2, 3 veces si todas las puertas estaban bien cerradas antes de irnos a dormir. Me cambiaron al cuarto de ellos. Mi antiguo cuarto, aquel donde la pesadilla había pasado tantas veces, fue cerrado con llave. Nadie entraba ahí. Era como si ese espacio hubiera sido contaminado para siempre. Las noches eran lo peor. Aunque sabía que estaba segura, que él no podría alcanzarme más, las pesadillas venían sin falta. Despertaba gritando, empapada de sudor frío, sintiendo su peso sobre mí, su olor a tequila, las manos ásperas en mi piel. Mamá me abrazaba hasta que paraba de temblar, murmurando palabras de consuelo que no lograban alcanzar el lugar oscuro donde vivía mi miedo. La policía buscó al abuelito por todas partes. Había desaparecido como humo. Algunos decían que había regresado al interior de Jalisco donde nació, otros que había huido a Michoacán donde nadie lo conocía. Hubo hasta quien dijera que se había matado aventándose al río. Yo no creía en ninguna de esas historias. En mi corazón infantil y aterrorizado, tenía la certeza de que estaba cerca, observándome, esperando el momento adecuado para cumplir su amenaza. En abril de 1959, 2 meses después del descubrimiento, comencé terapia. Era algo raro en esa época. Una ciudad pequeña como Guadalajara apenas tenía psiquiatras, mucho menos psicólogos especializados en trauma infantil. Pero mis papás movieron cielo y tierra para encontrar ayuda.
Mamá llegó a vender sus joyas para pagar las consultas en la Ciudad de México, a donde viajábamos una vez por semana. La doctora Elena era una mujer de mediana edad con ojos gentiles detrás de anteojos de armazón dorado. Su consultorio era acogedor, con sillones suaves y un librero lleno de libros y pequeños juguetes. «No necesitas hablar si no quieres», me dijo en nuestro primer encuentro. «Podemos simplemente quedarnos aquí en silencio hasta que te sientas cómoda». Fue lo que hicimos en las primeras sesiones. Yo me sentaba, miraba por la ventana, a veces agarraba uno de los juguetes y lo manipulaba distraídamente. Ella solo observaba, haciendo anotaciones ocasionales, nunca presionándome. «Lo que te pasó no fue tu culpa», dijo cierto día, rompiendo nuestro silencio habitual. «Nada de lo que hiciste o dejaste de hacer causó esto. La culpa es completamente de él». Esas palabras tan simples y directas me pegaron como un rayo. No me había dado cuenta hasta entonces de cuánto me culpaba por no haber contado antes, por no haber resistido más, por haber creído en sus amenazas. Pero pude haber gritado, murmuré, las lágrimas escurriendo libremente. Pude haberle contado a mamá el primer día, si hubiera hablado. «Eras una niña enfrentando algo que ninguna niña debería enfrentar», respondió la doctora Elena. «Hiciste lo que podías para sobrevivir. Y sobreviviste. Eso muestra que eres más fuerte de lo que imaginas». ¿Fuerte? Yo no me sentía fuerte. Me sentía quebrada, sucia, irremediablemente dañada. «Nunca más voy a ser como antes», confesé, dando voz a mi mayor miedo. «Nunca más voy a ser normal». «Normal es una palabra complicada», dijo, inclinando la cabeza pensativamente. «No vas a ser como eras antes, eso es verdad. Nadie permanece igual después de un trauma. Pero eso no significa que no puedas tener una vida plena, feliz y significativa». Yo quería creerle. Quería tanto creer que había un futuro para mí más allá de aquel horror, más allá del miedo constante, más allá de las noches en vela y las pesadillas. Mayo llegó trayendo lluvias fuertes que parecían nunca terminar. El cielo permanecía constantemente gris, como si reflejara el estado de mi alma. La policía prácticamente había desistido de encontrar al abuelito. El caso fue archivado, aunque el delegado garantizó que sería arrestado si algún día reaparecía. Fue en ese punto bajo, cuando la esperanza parecía más distante que nunca, que mamá y papá comenzaron a hablar sobre mudanza. Salir de Guadalajara, recomenzar en otro lugar donde nadie conociera nuestra historia, donde yo no fuera la niña del caso. «Ciudad de México, tal vez», sugirió papá durante la cena. «Tengo un primo que trabaja en correos allá. Dice que me puede conseguir algo». La idea de dejar la única ciudad que conocía, de abandonar la casa donde había crecido, a pesar del terror de los últimos meses, me asustaba casi tanto como la posibilidad de quedarme. «¿Pero y la escuela? ¿Y mis amigas?», pregunté, aunque sabía que tenía pocas amigas ahora. La mayoría se alejó cuando el escándalo salió a la luz, por vergüenza o por orden de los papás que no querían que sus hijas se involucraran. «Hay escuelas mejores en la capital», respondió mamá forzando una sonrisa optimista. «Y vas a hacer nuevos amigos, amigos que no saben, que no te van a mirar de esa manera». Yo sabía a qué se refería. La manera como todos me miraban ahora, con lástima, con curiosidad mórbida o peor, con esa expresión incómoda de quien no sabe qué decir. Tal vez, pensé, tal vez comenzar de nuevo en otro lugar fuera exactamente lo que necesitaba. Un lugar donde nadie supiera, donde pudiera ser simplemente Clotilde, no la víctima. Un lugar donde cada esquina no trajera memorias terribles, donde cada sombra no me hiciera imaginar que él estaba al acecho. «¿Cuándo?», pregunté, sintiendo por primera vez en meses algo parecido a esperanza. «En cuanto yo confirme el empleo», respondió papá apretando mi mano sobre la mesa. «Algunas semanas, tal vez». Esa noche, acostada en la cama improvisada en el cuarto de mis papás, mirando al techo mientras la lluvia golpeaba las ventanas, me permití imaginar ese nuevo comienzo, una nueva casa, una nueva escuela, nuevas personas que no conocían mi pasado. Tal vez allá pudiera empezar a reconstruir los pedazos quebrados de mí misma. Tal vez allá pudiera un día dormir sin miedo. Pero antes de que pudiéramos realizar ese plan, antes de que pudiera escapar de esa ciudad y de las memorias que me atormentaban en cada rincón, algo pasó que cambió todo nuevamente.
algo que ninguno de nosotros podría haber previsto y que sacaría a la luz fuerzas que ni sabía que poseía. Fue a principios de junio, casi 4 meses después de que mis papás descubrieron el abuso, que la tormenta que parecía haber pasado regresó con fuerza total. Y esta vez yo estaría en el centro del huracán, incapaz de esconderme, forzada a enfrentar al monstruo de mis pesadillas una última vez. Era un sábado de junio, llovía finamente en Guadalajara. Esa lluvia triste que no lava nada, solo deja todo más húmedo y pesado. Pasé la mañana ayudando a mamá a separar ropa para donación. Nos estábamos preparando para la mudanza, aunque todavía no teníamos fecha exacta. Papá había ido al centro a resolver algunos pendientes en el banco. Nosotras dos estábamos solas en casa, puertas y ventanas cerradas como siempre desde aquel día fatídico. El sonido del timbre rasgó el silencio como un trueno. Mamá y yo nos miramos asustadas. No esperábamos a nadie. Amigos y parientes sabían que debían avisar antes de visitar. Era parte de las nuevas reglas de seguridad de la casa. «Quédate aquí», instruyó mamá, su rostro súbitamente tenso. Desde la sala la oí acercarse cautelosamente a la puerta, preguntando quién era. La respuesta fue amortiguada por la lluvia, pero reconocí el timbre de la voz. Era doña Teresita, nuestra vecina de enfrente, una señora viuda que siempre había sido gentil conmigo. Mamá abrió la puerta, pero solo una rendija, manteniendo la cadena de seguridad puesta. «Isaura», oí a doña Teresita decir, su voz anormalmente urgente. «Necesito decirte algo. Es sobre tu papá». Mi sangre se heló en las venas. Solo la mención indirecta de él era suficiente para dejarme paralizada de miedo. «¿Qué tiene él?». La voz de mi madre sonó afilada como un cuchillo. «Está de vuelta», habló doña Teresita tan bajo que casi no la oí. «Lo vi anoche andando por la calle de atrás. Estoy segura de que era él. Estaba diferente, barba larga, más flaco, pero era él». Mis piernas cedieron y me apoyé en la pared para no caer. Había regresado. El monstruo de mis pesadillas estaba de vuelta, probablemente para cumplir su amenaza. «¿Está usted completamente segura?», preguntó mamá, la voz temblando ligeramente. «Completamente», confirmó doña Teresita. «Él no me vio, estaba oscuro, pero pensé que ustedes debían saberlo para tener cuidado». Oí a mamá agradecer rápidamente y cerrar la puerta. Cuando regresó a la sala y me vio recargada en la pared, blanca como la cera, no necesitó preguntar si había escuchado. Mi rostro lo decía todo. «Voy a llamar a tu papá», dijo tratando de parecer calmada, pero vi el miedo en sus ojos, el mismo miedo que yo sentía. Papá llegó a casa 20 minutos después, jadeando por haber corrido bajo la lluvia. Su rostro era una máscara de furia controlada. «Voy a la delegación ahora mismo», anunció, todavía parado en la entrada, goteando agua en el piso. «Tienen que arrestarlo. Está prófugo desde hace meses». «¿Y si no hacen nada?», preguntó mamá, lo que todos estábamos pensando. La policía no se había esforzado mucho para encontrarlo la primera vez. ¿Por qué sería diferente ahora? Una conversación tensa siguió en la cocina, mamá y papá discutiendo en voces bajas, ocasionalmente mirándome, sentada silenciosamente en la mesa. Hablaban sobre huir esa misma noche, sobre quedarnos con parientes en otra ciudad hasta que todo se resolviera, sobre contratar a alguien para proteger la casa. Y entonces, en medio de esa conversación angustiada, se fue la luz. La casa quedó sumergida en la oscuridad, excepto por los destellos ocasionales de los relámpagos que la tormenta, ahora más fuerte, lanzaba contra las ventanas. Un silencio absoluto cayó sobre nosotros tres mientras nos dábamos cuenta de nuestra súbita vulnerabilidad. «Es solo la lluvia», dijo papá finalmente, tratando de sonar confiado. «Voy a traer las velas». Mientras él iba hasta la despensa a buscar velas y cerillos, mamá se acercó a mí, jaló una silla y se sentó a mi lado, sosteniendo mi mano en la oscuridad. «Va a estar todo bien», susurró, aunque su voz traicionaba su propia incertidumbre. Fue en ese momento que oímos el ruido. Un crujido leve, como si alguien estuviera forzando la puerta de atrás, esa que daba al patio, cerca del cuartito donde abuelito había vivido. Papá regresó corriendo de la despensa, velas y cerillos olvidados. «¿Oyeron eso?», preguntó, la voz tensa. Antes de que pudiéramos responder, otro crujido, más fuerte esta vez, inconfundible. Alguien realmente estaba tratando de entrar por la puerta de atrás. «Al cuarto, ahora», ordenó papá en un susurro urgente.
Enciérrense ahí. Voy a ver qué es. No, exclamé agarrando su brazo con desesperación. La idea de separarnos, de que papá enfrentara solo lo que muy bien podía ser abuelito tratando de invadir la casa, me llenó de pavor. Otro crujido, seguido por el sonido inconfundible de madera cediendo. Quien fuera que fuese, había logrado entrar. En ese momento me di cuenta de que estábamos acorralados. La casa tenía solo dos salidas, la puerta del frente y la de atrás. Esta última ahora comprometida. Para llegar a la puerta del frente, tendríamos que atravesar toda la sala, quedando expuestos. Como si leyera mis pensamientos, papá nos jaló hacia el armario de la cocina, un hueco estrecho donde guardábamos escobas y productos de limpieza. «Quédense aquí», susurró. «No hagan ningún ruido». Apretadas en ese espacio estrecho, mamá me abrazó con fuerza, amortiguando hasta el sonido de nuestra respiración. Oí a papá salir de la cocina, sus pasos ligeros en el piso de madera que yo conocía tan bien. Los minutos siguientes fueron los más largos de mi vida. Cada segundo parecía arrastrarse mientras tratábamos de oír cualquier sonido de la casa más allá del tamborear de la lluvia en el techo y el rugido ocasional de los truenos. Entonces, voces amortiguadas al principio, después más altas. La voz de mi papá, tensa, furiosa, y otra voz que reconocí inmediatamente, que me hizo temblar incontrolablemente en los brazos de mi madre. Él. Abuelito. El monstruo había realmente regresado. No podía distinguir las palabras exactas, solo el tono, acusaciones, negaciones, rabia creciente. Las voces venían de la sala, acercándose a la cocina. «Tu hija está mintiendo». La voz del abuelito súbitamente se hizo clara, cortando el aire como una navaja. «Estas niñas de hoy en día inventan cosas, lo ven en la televisión y creen que...» «Cállate la boca», gritó mi papá. «Sal de mi casa ahora, o juro por Dios que esta vez te mato». Un ruido de lucha, cuerpos chocando, algo quebrándose. Mamá me apretó aún más contra sí, sus lágrimas silenciosas mojando mi cabello. «No me voy sin hablar con esa mentirosa», gritó abuelito. «Ella necesita confesar que inventó todo esto. Mira lo que me hicieron. Me convirtieron en un prófugo, en un criminal». Otro estrépito, el sonido inconfundible de un cuerpo cayendo pesadamente al suelo. Mamá ya no aguantó más. Empujó la puerta del armario y salió, jalándome consigo. La escena que encontramos en la cocina, iluminada solo por los relámpagos ocasionales, quedaría grabada para siempre en mi memoria. Mi papá estaba caído cerca de la mesa, un hilo de sangre escurriendo de su frente. Abuelito estaba de pie, sosteniendo una botella rota, obviamente el arma que había usado contra papá. Al vernos, su rostro se contorsionó en una sonrisa que no tenía nada de humano. «Ahí están ustedes», dijo dando un paso en nuestra dirección. «La ingrata de mi hija y la mentirosa de mi nieta». Estaba casi irreconocible. La barba blanca ahora estaba larga y sucia, los ojos inyectados, la ropa empapada pegándose al cuerpo flaco. Olía a tequila, sudor y odio. El miedo me paralizó como tantas veces antes, pero algo diferente pasó entonces, algo que ni yo misma esperaba. Una rabia que no sabía que existía dentro de mí, una furia acumulada a lo largo de aquellos meses de terror y sufrimiento, explotó de repente, barriendo el miedo lejos. «¡Yo no mentí!», grité, mi voz sonando extrañamente adulta a mis propios oídos. «Tú sabes lo que hiciste. Tú lo sabes». Abuelito pareció aturdido por un instante, tal vez por mi osadía, tal vez por ver a la niña aterrorizada que conocía transformada en alguien que se atrevía a enfrentarlo. Ese momento de vacilación fue todo lo que mamá necesitó. Con un movimiento rápido, agarró la sartén pesada de hierro que estaba en la estufa y antes de que abuelito pudiera reaccionar, le pegó con toda su fuerza en el costado de la cabeza. El impacto fue brutal. Abuelito tambaleó, soltando la botella rota, y cayó de rodillas, aturdido. Sangre comenzó a escurrir de un corte arriba de la oreja. Papá ya se estaba levantando, tambaleante pero determinado. Vi en sus ojos lo mismo que sentí en mi corazón. No habría más miedo, no habría más huida. Esa noche, de una manera u otra, la pesadilla terminaría. Lo que pasó después parecía ocurrir en cámara lenta. Abuelito, aunque herido, trató de levantarse, agarrándose de la orilla de la mesa para apoyarse. Sus ojos nublados por el dolor y el alcohol se fijaron en mí con odio puro. «Tú», gruñó, tratando de dar un paso en mi dirección. «Tú destruiste todo».
Papá se puso entre nosotros, protegiéndome con su cuerpo. Al mismo tiempo, mamá corrió hacia el teléfono en la pared, que milagrosamente todavía funcionaba a pesar de la falta de luz, y marcó rápidamente. «¡Policía!», gritó al teléfono. «Por favor, vengan rápido. Calle Acacias 247. Invadió nuestra casa. Está tratando de atacar a nuestra hija». Abuelito, dándose cuenta de que estaba acorralado, hizo un último intento desesperado. En un movimiento inesperadamente ágil para un hombre de su edad, agarró un cuchillo de la pila y avanzó contra mi papá. Todo pasó muy rápido. Mi papá se esquivó, tratando de desarmar al abuelito. Hubo una lucha breve y violenta. Vi la hoja del cuchillo reflejar la luz de un relámpago mientras los dos hombres luchaban por su control. Entonces, un grito. El cuchillo cayó al suelo con un tintineo metálico. Abuelito retrocedió, sosteniendo su propio brazo, sangre escurriendo entre sus dedos. En ese momento, las luces volvieron, inundando la cocina con una claridad repentina que parecía casi sobrenatural después de tanto tiempo en la oscuridad. La escena se congeló como en una fotografía macabra. Mi papá jadeando, con sangre en la frente. Mi madre todavía sosteniendo el teléfono, los ojos desorbitados. Abuelito contra la pared, herido. Y yo, parada en medio de la cocina, presenciando el fin de una pesadilla que había durado demasiado tiempo. Sirenas comenzaron a sonar a lo lejos, acercándose rápidamente. Abuelito miró alrededor como un animal acorralado, buscando una ruta de escape, pero no había a dónde ir. Las puertas y ventanas que podría usar para huir estaban del otro lado de la casa, bloqueadas por nosotros. Fue en ese momento, con las sirenas llegando y la inevitabilidad de la captura volviéndose clara, que vi algo quebrarse en sus ojos. No fue arrepentimiento o vergüenza, nada tan humano. Fue solo la comprensión de que había perdido, de que ya no habría más poder sobre nosotros, de que su impunidad había llegado a su fin. «Ustedes no saben lo que hicieron», murmuró, deslizándose por la pared hasta sentarse en el piso, todavía sosteniendo el brazo herido. «No saben». Minutos después, la casa fue invadida por policías. Abuelito fue detenido, esposado a pesar de las protestas débiles sobre su herida. Recuerdo que me miró una última vez mientras se lo llevaban arrastrando. Una mirada que ya no tenía el poder de aterrorizarme, porque ahora yo sabía algo que él no sabía. Yo había sobrevivido. Había enfrentado al monstruo y seguía en pie. Las horas siguientes fueron un torbellino de actividades. Paramédicos tratando el corte en la frente de mi papá, policías tomando nuestras declaraciones, vecinos curiosos aglomerándose en la banqueta a pesar de la lluvia, tratando de entender lo que había pasado. Sentada en la sala, envuelta en una cobija que alguien había puesto sobre mis hombros, observé toda esa actividad con una extraña sensación de distanciamiento. Era como si estuviera flotando por encima de la escena, viendo todo pasarle a otra persona, no a mí. Fue solo cuando todos finalmente se fueron, los policías prometiendo volver en la mañana siguiente para más preguntas, los paramédicos después de garantizar que nadie necesitaba ir al hospital, los vecinos relutantemente dispersados, que la realidad comenzó a asentarse. Estábamos los tres en la sala, exhaustos, todavía procesando lo que había pasado. Un silencio extraño flotaba en el aire. No el silencio opresivo del miedo que había sido nuestra compañía constante por meses, sino un silencio diferente, casi pacífico. «Se acabó», dijo papá finalmente, su voz baja pero firme. «Él no te va a lastimar más, Clotilde, nunca más». Por primera vez en mucho tiempo creí verdaderamente en esas palabras. La pesadilla había terminado. No de la manera que esperábamos, no como habíamos planeado, pero había terminado. Esa noche, por primera vez en meses, dormí sin tener pesadillas. Un sueño profundo y reparador que parecía lavar un poco del horror acumulado en mi alma joven. En la mañana siguiente, cuando desperté, una sensación extraña me invadió. Me tomó algunos segundos identificarla, de tan desacostumbrada que estaba. Era esperanza, una pequeña llama de esperanza de que tal vez la vida pudiera volver a ser buena nuevamente. Abuelito fue formalmente acusado y encarcelado. El juicio, algunos meses después, fue rápido. Las evidencias eran abrumadoras, especialmente después de que invadió nuestra casa, confirmando todas las acusaciones con sus propias acciones. Fue condenado a 12 años de prisión. Nunca más lo vi después de esa noche en la cocina.
Nunca quise verlo. Supe años después que murió en la prisión, un ataque al corazón en el 5.º año de su sentencia. La noticia no me trajo alegría, pero tampoco tristeza. Solo un extraño vacío, como si un capítulo particularmente doloroso de un libro finalmente hubiera sido volteado. Nuestra mudanza a la Ciudad de México terminó sucediendo de todas maneras, algunos meses después del incidente. Necesitábamos un nuevo comienzo, lejos de las memorias, lejos de las miradas, lejos de los susurros que persistían a pesar de la condena del abuelito. En la capital, poco a poco, reconstruimos nuestras vidas. Continué la terapia con la doctora Elena, quien me ayudó a entender que lo que había pasado no me definía, que yo era mucho, mucho más que la violencia que había sufrido. Mamá volvió a enseñar, ahora en una escuela más grande donde nadie conocía nuestro pasado. Papá consiguió un buen empleo en correos gracias al primo que había mencionado. Poco a poco, la vida fue ganando colores nuevamente. Fue un camino largo y difícil. Hubo recaídas, momentos en que el miedo regresaba con toda su fuerza, noches en que las pesadillas volvían tan vívidas como antes. Pero cada día que pasaba, cada pequeña victoria, hacer un nuevo amigo, lograr dormir una noche entera sin despertar gritando, ser capaz de hablar sobre lo que había pasado sin desmoronarme, era un paso hacia la sanación. A los 17 años conocí a Roberto, un muchacho gentil y paciente que se convertiría en mi marido algunos años después. Fue la primera persona fuera de mi familia y de la terapia a quien le conté lo que había pasado. Su reacción, compasión sin lástima, rabia en mi nombre sin tratarme como víctima, fue parte importante de mi proceso de sanación. La vida siguió su curso. Me gradué como maestra, como mamá. Me casé con Roberto a los 23 años. Tuvimos 3 hijos maravillosos, 2 muchachos y una niña. Conocí la alegría de ser madre, después abuela y ahora bisabuela. Construí una vida plena, significativa, llena de amor y propósito. Hoy, a los 79 años, mirando hacia atrás, veo que la doctora Elena tenía razón. Lo que me pasó no me definió. Me cambió, sí. ¿Cómo podría no cambiarme? Pero no determinó en quién me convertiría. Fue un capítulo horrible en mi historia, no la historia completa. Aprendí que la sanación no siempre significa olvidar. A veces significa recordar sin que el dolor te destruya. Significa cargar las cicatrices, pero no dejarse paralizar por ellas. Significa transformar tu propio dolor en compasión por otros, en fuerza para proteger a aquellos que amas, en sabiduría para reconocer tanto la oscuridad como la luz que existe en todos nosotros. Y tal vez más importante, aprendí que sobrevivir es solo el comienzo. El verdadero triunfo está en vivir plena, auténtica, valerosamente, a pesar de las heridas, a pesar de los miedos, a pesar de las pérdidas. Es por eso que cuento esta historia hoy. No para causar shock o lástima, sino para que tal vez alguna otra niña, alguna otra mujer, alguna otra persona que carga heridas invisibles sepa que no está sola. Que la oscuridad, por más densa que parezca, no dura para siempre. Que la luz del otro lado está esperando por quien tiene valor para seguir caminando. El veredicto de aquel juicio todavía resuena en mis oídos como si fuera ayer. «Culpable», dijo el juez golpeando la mesa con su martillo. Abuelito recibió 12 años de prisión, pero para mí ninguna sentencia sería suficiente para compensar lo que había hecho. Aunque sabía que estaba tras las rejas, las cicatrices permanecían abiertas en mi alma. Al día siguiente del juicio, mamá, papá y yo tuvimos una conversación seria en nuestra cocina. El aire estaba pesado, no solo por la condena del abuelito, sino porque todos sentíamos que algo aún no estaba resuelto. La justicia oficial había hecho su trabajo, pero había una justicia mayor, más profunda, que permanecía pendiente. 12 años, murmuró papá, pasándose la mano por el cabello ya rayado de canas. Puedes salir antes por buen comportamiento, y después vamos a vivir siempre mirando por encima del hombro. Mamá suspiró, sus ojos revelando el peso imposible que cargaba, el dolor de saber que su propio padre, el hombre que debería proteger a su familia, había destruido la inocencia de su única hija. Necesitamos hacer algo definitivo, dijo con una determinación que nunca había visto antes en sus ojos, siempre tan gentiles. Algo que garantice que él jamás tendrá la oportunidad de hacerle daño a Clotilde nuevamente. Fue ahí, en esa cocina, que el plan comenzó a tomar forma.
No un plan vengativo o violento, mis papás nunca fueron personas de violencia. Era un plan de protección, de recomienzo, de reconstrucción de nuestras vidas, de una manera que aquel hombre jamás pudiera alcanzarnos nuevamente. Vamos a dejar Guadalajara, anunció papá. No solo cambiar de ciudad, sino desaparecer. Rehacer nuestras vidas donde él jamás pueda encontrarnos, aunque algún día salga de la prisión. La Ciudad de México había sido nuestro plan inicial, pero ahora parecía obvio de más. Era el primer lugar donde nos buscaría si un día recuperaba la libertad. Necesitábamos algo más radical, más seguro. El norte, sugirió mamá, sorprendiéndonos. Mi prima Durbalina se mudó a Tijuana hace años. Dice que es otro mundo, otra vida. Nadie nos conocería allá. Tijuana. El nombre sonaba como una promesa exótica de nuevos comienzos. Casi 2000 kilómetros de distancia de Guadalajara, separados no solo por la geografía, sino por paisajes, climas y culturas completamente diferentes. ¿Pero y los empleos? ¿La escuela de Clotilde? ¿Nuestra casa? Cuestionó papá, la preocupación de proveer para la familia nunca dejando su mente. Venderemos todo, respondió mamá con una firmeza sorprendente. Cambiaremos de nombre si es necesario. Haremos lo que sea necesario para proteger a nuestra hija. Observé a mis papás en esa conversación, maravillada con su determinación, con el amor que demostraban por mí. Estaban dispuestos a renunciar a todo. La seguridad de empleos establecidos, la casa que habían construido con tanto sacrificio, la cercanía con amigos y parientes, todo para protegerme, para darme una oportunidad de recomenzar. ¿Qué opinas, Clotilde?, preguntó papá finalmente, volteándose hacia mí. ¿Estás lista para un nuevo comienzo? ¿Para dejar todo esto atrás? Miré alrededor de la cocina, a las paredes que habían presenciado tantas memorias, algunas felices, otras terribles. Pensé en la escuela donde todos me miraban con lástima o curiosidad mórbida. Pensé en las calles de Guadalajara que ahora parecían siempre esconder sombras, cada esquina un recordatorio de lo que había pasado. Sí, respondí, sintiendo por primera vez en muchos meses algo parecido al entusiasmo. Quiero irme, quiero empezar de nuevo. Los preparativos para nuestra nueva vida comenzaron discretamente, casi en secreto. No queríamos que nadie supiera hacia dónde nos dirigíamos, ni siquiera los pocos parientes con quienes todavía manteníamos contacto. Papá le contó solo a su jefe, inventando una historia sobre problemas de salud que exigían tratamiento en otro clima. Vendimos la casa a una pareja de la capital que ni llegó a visitar el inmueble. Compraron por medio de un corredor, atraídos por el precio abajo del mercado que ofrecimos para acelerar la venta. Los muebles más grandes fueron incluidos en la venta. El resto fue donado o vendido en lotes pequeños para no llamar la atención. Mamá le escribió a la prima en Tijuana pidiendo ayuda para encontrar una casa para rentar e información sobre escuelas y posibles empleos. Las cartas eran enviadas a una dirección intermedia, la casa de una colega de trabajo de confianza, para evitar cualquier rastro en caso de que alguien de la familia del abuelito tratara de localizarnos. En 2 meses todo estaba listo. Dejamos Guadalajara en una madrugada de octubre de 1959, cuando la ciudad todavía dormía. Un solo taxi cargando 3 personas y 6 maletas. Todo lo que quedaba de nuestra vida anterior. Fuimos hasta León, donde tomaríamos el tren para la capital, y de ahí un avión para Tijuana. El viaje fue largo y cansado. El avión, una novedad para mí. En otra situación habría sido emocionante, pero estaba demasiado exhausta emocionalmente para sentir cualquier cosa más allá de un vago alivio por estar cada vez más lejos de Guadalajara. Llegamos a Tijuana en una tarde calurosa y seca que hizo que mis ropas se pegaran al cuerpo instantáneamente. Durbalina, la prima de mamá, nos esperaba en el pequeño aeropuerto con una sonrisa cálida y abrazos apretados. No conocía los detalles de lo que había pasado. Mamá le había contado apenas que tuvimos problemas serios y necesitábamos recomenzar, pero su hospitalidad sin preguntas fue exactamente lo que necesitábamos. La Tijuana de 1959 era una ciudad fascinante, tan diferente de todo lo que yo conocía, que a veces parecía que habíamos viajado a otro país, no solo a otro estado. Los colores vibrantes, los olores intensos de especias y comida de la frontera, el calor constante, la lluvia que prácticamente no existía, el ritmo más acelerado de la vida fronteriza, todo conspiraba para crear la sensación de que realmente habíamos dejado nuestro pasado atrás.
Rentamos una casa pequeña pero aireada en la colonia Libertad, no muy lejos de donde vivía Durvalina. Papá consiguió empleo en una empresa de importación y exportación, gracias a un contacto que Durvalina tenía. El trabajo pagaba menos que su antiguo empleo en el ferrocarril, pero ofrecía la posibilidad de crecimiento. Mamá, después de algunas semanas buscando, fue contratada como maestra suplente en una escuela primaria. Para mí, la adaptación fue más difícil. La escuela era completamente diferente. El acento de las personas, las palabras que no conocía, las costumbres. Hasta la merienda tenía sabores extraños a mi paladar del interior jalisciense. En las primeras semanas prácticamente no hablé con nadie, quedándome aislada en los rincones del patio durante los recreos. Pero poco a poco algo curioso comenzó a pasar. Lejos del ambiente donde todos me conocían como la niña del caso, fui lentamente reaprendiendo a ser simplemente Clotilde. Nadie allí sabía de mi pasado. Nadie me miraba con esa mezcla de lástima y curiosidad mórbida. Era un anonimato libertador. La primera amistad que hice fue con Iracema, una niña de piel morena y sonrisa fácil que se sentaba en el pupitre al lado del mío. Ella me adoptó, por así decir, decidiendo que yo necesitaba aprender las costumbres locales. «Hablas muy raro, ¿eh?», se reía imitando mi acento del interior. «Ven acá, te voy a enseñar lo que son tacos de verdad, no esa cosa que ustedes del sur llaman tacos». Con Iracema descubrí el mercado de la línea. Probé comidas que ni sabía que existían. Aprendí a andar en camión por las calles que conectaban la ciudad. Su compañía, tan despreocupada y alegre, fue como un bálsamo para mi espíritu herido. En casa también vi a mis papás cambiando, adaptándose. Papá abandonó los trajes formales que siempre usó en Guadalajara, simplemente incompatibles con el clima de Tijuana, y adoptó camisas ligeras de manga corta. Mamá dejó crecer el cabello y muchas veces lo usaba suelto, algo que nunca la había visto hacer antes. Pequeños cambios que simbolizaban algo mayor. Nos estábamos permitiendo ser personas diferentes, dejando atrás no solo el horror de lo que había pasado, sino también las versiones rígidas de nosotros mismos que existían antes. Claro, no todo fue fácil. Había noches en que todavía despertaba gritando, empapada de sudor frío, segura de que había oído la voz del abuelito en el corredor. Días en que un hombre mayor en la calle, con cierta semejanza física con él, me hacía congelarme de terror. Momentos en que el simple acto de alguien cerrar una puerta con demasiada fuerza me hacía entrar en pánico. Continué la terapia con una nueva psicóloga, la doctora Marta, a quien mamá le contó toda la verdad para que pudiera ayudarme adecuadamente. No era lo mismo que las sesiones con la doctora Elena en la capital, pero poco a poco fuimos construyendo una relación de confianza. «El trauma no desaparece solo porque cambiaste de dirección», explicó la doctora Marta en una de nuestras primeras sesiones. «Pero puedes aprender a cargar esa historia de una manera que no te impida vivir plenamente». Y fue eso lo que lentamente comenzamos a hacer, aprender a cargar nuestra historia de una nueva manera. Un año después de nuestra llegada a Tijuana, papá recibió una carta. Venía del abogado que había cuidado de la venta de nuestra casa en Guadalajara. Era corta y directa. Abuelito había muerto en la prisión. Un ataque al corazón fulminante durante el almuerzo en el comedor. Papá y mamá discutieron largamente si debían contarme. Terminé oyendo por casualidad, escuchando detrás de la puerta, un hábito que había desarrollado en Guadalajara y que todavía no había logrado abandonar completamente. Cuando los confronté sobre lo que había oído, mamá me abrazó, lágrimas en los ojos. «Ya no puede lastimarte, mi hija», dijo. «Nunca más». No lloré. No sentí alivio, ni alegría, ni tristeza. Era como si la noticia fuera sobre un extraño, alguien que yo apenas conocía. Me di cuenta de que en cierto sentido eso era verdad. El hombre que me hirió tan profundamente no era realmente mi abuelo. Era un monstruo que usaba su rostro. El verdadero impacto de la noticia vino más lentamente, en los días y semanas siguientes. Me di cuenta de que ya no necesitaba mirar por encima del hombro constantemente, que no necesitábamos más mantener nuestra localización en secreto, que el miedo de que él un día pudiera salir de la prisión y encontrarnos finalmente se había disipado. Fue como si un peso enorme hubiera sido removido de nuestros hombros. Nuestra nueva vida en Tijuana dejó de ser una huida y pasó a ser simplemente nuestra vida. En 1962, cuando yo tenía 15 años, papá fue promovido a gerente en la empresa de importación y exportación.
El aumento de salario permitió que compráramos una casa propia, más grande y más aireada, cerca del Parque Morelos. Mamá consiguió una posición permanente como maestra, y yo, para sorpresa de todos, incluyendo la mía, me convertí en una de las mejores alumnas de mi grupo. «Mira nomás», comentó papá orgulloso cuando le mostré mi boleta llena de buenas calificaciones. «¿Quién lo diría, eh? Nuestra hija, la intelectual de la familia». En la nueva escuela hice más amistades. Comencé a participar en el grupo de teatro, descubriendo que actuar, ser otra persona por algunas horas, tenía un efecto terapéutico curioso sobre mí. En el escenario dejaba de ser Clotilde, la niña con un pasado doloroso, y me convertía en quien fuera que el papel exigiera. Fue en el teatro de la escuela que conocí a Vicente, a los 16 años. Él era 2 años mayor, estaba en el último año y hacía el papel principal en la obra en que yo tenía un papel secundario. Alto, de piel morena y ojos verdes impresionantes, herencia de un abuelo español, explicó después. Vicente fue mi primer amor verdadero. Nuestro acercamiento fue lento. Diferente de otros muchachos que conocí, Vicente nunca fue apresurado o insistente. Parecía entender intuitivamente mis límites, mis temores, aunque yo nunca le había contado sobre mi pasado. Nuestro primer beso pasó después de una presentación particularmente exitosa de la obra. Fue gentil, respetuoso, y por primera vez no sentí miedo del toque de otra persona. Fue como si algo congelado dentro de mí comenzara finalmente a derretirse. Vicente y yo anduvimos por casi 2 años. Él fue mi primer novio, mi primera experiencia de amor romántico. Con él aprendí que la intimidad física podría ser bonita, respetuosa, basada en consentimiento y cariño mutuo, lo opuesto completo de la violencia que había marcado mi introducción a la sexualidad. Eventualmente Vicente ganó una beca para estudiar ingeniería en Monterrey. Nuestro noviazgo no sobrevivió a la distancia, pero nos separamos con cariño y respeto. Él siguió su camino y yo el mío, pero siempre le voy a agradecer el papel que desempeñó en mi jornada de sanación. En 1966, a los 19 años, ingresé a la Universidad Autónoma de Baja California para estudiar letras. Fue ahí que conocí a Roberto, un estudiante de Derecho de ojos gentiles e ideas apasionadas sobre justicia social. Era de Ensenada, hijo de un comerciante y una maestra, y había venido a Tijuana específicamente para estudiar en la universidad. Nuestra amistad comenzó en un proyecto conjunto entre los cursos de Letras y Derecho, una iniciativa para llevar educación básica a comunidades rurales. Pasábamos horas discutiendo los materiales, planeando las clases, ocasionalmente discutiendo sobre enfoques pedagógicos. Era una amistad basada en respeto mutuo e intereses compartidos. El noviazgo vino casi un año después, naturalmente, como si fuera el siguiente paso lógico en una relación que ya era profunda y significativa. Con Roberto finalmente encontré el valor para compartir toda mi historia. El abuso, la huida, el recomienzo en Tijuana. Fue la primera persona fuera del círculo familiar y terapéutico a quien le conté todo. Su reacción fue exactamente lo que necesitaba. Indignación por lo que me había pasado sin tratarme como una víctima quebrada, compasión sin lástima, y sobre todo, una comprensión de que mi pasado era parte de mí, pero no me definía. «Eres la persona más fuerte que he conocido», me dijo después de escuchar toda la historia, sosteniendo mis manos con firmeza. «Y te amo exactamente como eres, con todas tus cicatrices y toda tu fuerza». Nos casamos en 1970, cuando yo tenía 23 años y él 25. Fue una ceremonia pequeña pero alegre en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, cerca de nuestra nueva casa. Mis papás, visiblemente emocionados, me entregaron al altar los dos juntos. Una ruptura de tradición que tenía todo el sentido para nuestra familia, que había sobrevivido unida al peor de los pesadillas. Los años siguientes trajeron más sanación, más alegrías, más marcos de una vida que contra todas las probabilidades se había vuelto plena y significativa. Nuestro primer hijo, Pablo, nació en 1972. Mariana vino en 1975 y finalmente Lucas en 1979. Tener hijos fue otra etapa importante en mi jornada de sanación. Cada embarazo, cada parto, era una forma de reclamar mi cuerpo, de afirmar que era mío, no un objeto de violencia, sino un recipiente de vida, de amor, de continuidad. Con cada hijo me sentía más conectada a mi propia humanidad, más completa e íntegra. La maternidad también trajo nuevos desafíos y miedos.
Me sorprendí siendo superprotectora, especialmente con Mariana. El terror de que algo semejante pudiera pasarle a mi hija a veces me despertaba en la noche sudando frío. Fue necesario mucho trabajo interno y algunas sesiones adicionales de terapia para encontrar el equilibrio entre proteger a mis hijos y permitir que vivieran sus propias vidas, libres del peso de mi trauma. Mis papás fueron abuelos maravillosos, presentes, amorosos, pero respetando siempre nuestro espacio como familia. Papá se jubiló en 1980 y dedicó mucho de su tiempo a los nietos, enseñándoles a pescar, a arreglar cosas, a apreciar los pequeños placeres de la vida. Mamá continuó enseñando hasta 1985, cuando también se jubiló y se sumergió de lleno en la vida de abuela. La vida continuó su curso, trayendo alegrías y tristezas como pasa con todas las familias. Perdí a mi papá en 1990, de un ataque al corazón repentino, el mismo fin que había llevado a su verdugo años antes, una ironía que no pasó desapercibida. Mamá vivió más, falleciendo pacíficamente en 2003, a los 84 años, rodeada de hijos, nietos y hasta algunos bisnietos. Roberto y yo continuamos juntos, construyendo una vida que nunca imaginé ser posible en los días oscuros de 1958. Él se convirtió en un abogado respetado, especializándose en derechos humanos y causas sociales. Yo me convertí en maestra universitaria, compartiendo mi amor por la literatura con generaciones de jóvenes. Nuestros hijos crecieron, formaron sus propias familias. Pablo se hizo médico, Mariana siguió mis pasos y se volvió maestra. Lucas escogió la ingeniería. Juntos me dieron 7 nietos maravillosos que ahora están comenzando a darme bisnietos. Hoy, a los 79 años, mirando hacia atrás en esta larga jornada, veo claramente cómo el plan desesperado que mis papás concibieron en aquella mesa de cocina en 1959 cambió completamente el rumbo de nuestras vidas. No solo alejándome del peligro, sino abriendo caminos que jamás habríamos recorrido si nos hubiéramos quedado en Guadalajara. Aquella decisión de partir, de reconstruir todo desde cero, fue el acto más valiente y amoroso que mis papás podrían haber hecho por mí. Sacrificaron la seguridad de lo conocido, arriesgaron todo por un futuro incierto, solo para darme la oportunidad de sanar, de crecer, de vivir sin la sombra constante del miedo. La justicia oficial hizo su parte. Condenó al monstruo a la prisión donde eventualmente encontró su fin. Pero la verdadera justicia, la que realmente importó para nuestra familia, fue la que construimos con nuestras propias manos. La elección deliberada de no permitir que aquella violencia definiera el resto de nuestras vidas. La negativa a ser para siempre víctimas. La determinación de construir algo bello a partir de las ruinas. Si hay una lección que esta larga vida me ha enseñado y que me gustaría compartir con ustedes que me ven, es que nuestro poder de sanación es mucho mayor de lo que imaginamos. No importa qué tan profundas sean las heridas, qué tan oscura sea la noche, siempre existe la posibilidad del amanecer. Siempre hay un camino para la reconstrucción, para la redención, para la alegría. Mis queridos que me han visto hasta aquí, les agradezco de corazón por escuchar a esta viejita contar su historia. Si mi jornada tocó su corazón de alguna forma, les pido que dejen un me gusta en este video y se suscriban al canal. Cada suscripción me hace sentir que valió la pena abrir mi corazón, que mis palabras pueden tal vez traer consuelo o fuerza para alguien que está pasando por su propio valle de sombras. Y si quieren escuchar más historias de superación como la mía, mi nieta publica varios testimonios de otras abuelitas que, como yo, cargan historias de dolor, resistencia y triunfo. Historias que nos recuerdan que somos mucho más fuertes de lo que imaginamos, que nuestras cicatrices, aunque nunca desaparezcan completamente, pueden convertirse en marcas de honor que cuentan no solo lo que sufrimos, sino principalmente cómo sobrevivimos. Hasta el próximo video, mis queridos. Que Dios bendiga el camino de cada uno de ustedes y que nunca pierdan la esperanza. Incluso en las noches más oscuras, esta abuelita aquí es prueba viviente de que siempre, siempre hay luz al final del túnel.